¿Qué tal, queridos ruralistas? Estamos de vuelta ya en la segunda temporada del 2023. Yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast, Raquel y yo lo que pretendemos es inspirar a otros y romper estereotipos del mundo rural, sobre todo. Pues así es, aquí estamos de vuelta, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que pretendemos es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Mira, si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web, que se llama mundoruralenpositivo.com. Y también, por supuesto, en la descripción de este episodio. Y como ya sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas cuando acabemos toda la entrevista. En este caso, hoy, bueno, ahora os lo cuento. Y si nos escuchas en podcast, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios. Así es, ya sabéis que nos encanta que participéis, que nos hagáis comentarios, sabéis que os contestamos enseguida, así que encantados de la vida. Así que dicho todo esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Venga, pues vamos allá. Como acaba de comentar Isabel, hoy empezamos la segunda temporada de 2023 con el podcast Isabel número 60. Toma ya, ¡Wow! número redondo. Sí. Sí. Y hoy vamos a dedicarnos a hacer pues una revisión, como solemos hacer, porque nos gusta siempre hacer una recopilación siempre que volvemos de vacaciones o de alguna pausa. Vamos a hacer una revisión y un resumen de las interesantísimas entrevistas que llevamos hechas este año, de enero a junio, que no han sido pocas. Así es que vamos allá. El primer podcast de la temporada de Mundo Rural en Positivo en enero nos sirvió para probar Twitter Spaces, aquí donde estamos ahora, y para hacer también un resumen del 2022 para todos nuestros oyentes. Parece que funcionó y que esta plataforma pues nos ofrece la posibilidad de tener quizá más seguidores en directo. Por eso seguimos aquí en X, antes llamado Twitter. Y nada, una vez hicimos esa primera sesión, pues a la semana siguiente, que ya era el 18 de enero, fue cuando realmente empezamos hablando de permacultura y de prevención de incendios con David González, que es socio fundador de Sustrayac Habitat Design. Es una cooperativa desde la que trabajan en el diseño de sistemas agroalimentarios territorializados. Un gran palabra. Pero bueno, lo cierto es que nos dio una clase magistral sobre cómo desarrollar proyectos de producción agroecológica diversificada que permitan la regeneración del territorio, tanto a escala de parcela como a nivel biorregional, a través de la planificación y un modelo propio que denominan gestión agroecológica del territorio. La verdad es que estuvo muy interesante, Isabel, porque nos dio muchísimos detalles sobre la agricultura regenerativa. Fue muy interesante. Interesantísimo, y recuerdo además que le hicieron muchísimas preguntas y que el concepto de agricultura regenerativa la verdad es que es muy potente y que creo que es el futuro, o sea que a mí me gustó muchísimo. Pues luego ya el siguiente continuamos con un señor que se llama Joshua Molina, que es ingeniero de organización industrial, pero lo que le apasiona realmente es el turismo rural, y entonces creó una plataforma que se llama Oasis Hunter. Y esta plataforma lo que ofrece son escapadas rurales, pero la diferencia es que son lugares secretos, de proximidad, en casas rurales con encanto, y solo el que recibe el regalo o el que hace la petición sabe dónde va solo 48 horas antes de salir. Es decir, que tú estás preparándote la maleta, te dan unas pequeñas pautas, ¿no?, de qué tipo de cosas tienes que poner, lógicamente, pero 48 horas antes te dicen exactamente dónde vas. Antes no lo sabes. Así que son opciones ideales para hacer regalos sorpresa, y para esos fines de semana que tengan un poquito de chispa y que sean un poco más diferentes. Oasis Hunter, no dejéis de oírlo, porque Joshua es un tío muy interesante.
Sí, la verdad es que es un proyecto súper innovador. La verdad es que también nos gustó muchísimo esta entrevista. Y bueno, luego la siguiente fue hablamos del proyecto Sabor Rural Galicia y tuvimos a su socio y fundador, José María López Bourio, un hombre encantador, desde aquí le mandamos un gran saludo, que nos contó las actividades que abarca Sabor Rural Galicia y cómo colaboran a potenciar el desarrollo del medio rural. Yo no sé tú, Isabel, pero a mí me encantó esa actitud de José María cuando dijo: yo ya estoy jubilado, yo podría dedicarme a cualquier otra cosa, yo mis dinerillos los podría poner en acciones de Telefónica, pero yo quiero seguir invirtiendo en mi territorio, yo quiero que esto funcione. Y a mí, mira, aún hoy se me pone la piel de gallina, de verdad. Sí, no me extraña, porque es verdad que es un hombre muy implicado con el territorio, que está trabajando no sabes cuánto en Lugo en concreto y en Ocourel, que es donde él está, y la verdad es que es digno de admiración. O sea, José María además ha tenido últimamente pues una situación familiar un poco penosa, ha fallecido su mujer y la verdad es que el hombre pues lo está pasando mal, pero de verdad que no sabéis qué hombre, qué ánimo, qué fuerza, qué ganas de trabajar por el territorio. En fin, yo me descubro también con esta persona, porque Sabor Rural Galicia es mucho más que lo que hay, es gracias a José María López Bouro, sin duda. Bueno, luego de ahí, de Galicia, nos fuimos a ver a un italiano que se llama Roberto Capone, que nos contó el proyecto Agrochef. Es un proyecto que pone en valor la despensa de todos, que es el campo. Roberto Capone es un chef italiano que tiene más de 3 décadas de experiencia en el mundo de la gastronomía y se dedica al networking y al asesoramiento gastronómico, y además es una estrella de la televisión, no solo española, sino de toda Iberoamérica. De hecho, cuando le entrevistamos, me parece que nos dijo que se iba a ir a Latinoamérica porque tenía allí pues unos programas que hacer y una serie de cosas, y que bueno, que ya nos contaría a la vuelta, y espero pues volver a hablar con él para ver cuáles son sus novedades y cómo ha evolucionado, porque le sigo en redes sociales y algunas veces le veo haciendo, incluso gamberradas, ¿no? Le he visto en el último vídeo que ha hecho bailando una especie de cha-cha-cha mientras cocinaba. Es un hombre muy entretenido, no dejéis de oírlo porque además ese pequeño deje de acento italiano da un puntito muy, muy curioso y muy entrañable a toda la entrevista, me parece. La verdad es que sí, que es muy cachondo. Roberto Capone es muy cachondo, por así decirlo. Y fue muy interesante. Y además yo creo que da muchísima visibilidad también a lo rural, a esos agricultores, a esos productores. Le da mucha visibilidad y mucha importancia. Y creo que fue muy, muy interesante, la verdad. Otra gran entrevista, desde luego. Y nada, después de Roberto tuvimos a Eli Garmendia y Carlos Pericás, que nos hablaron de otro proyecto súper interesante que se llama Nomad Studio. Un proyecto que pivota en torno a 3 claves: personas, naturaleza y fotografía. Ellos lo que hacen es ofrecer servicios de fotografía en el medio rural. Pero claro, para ser nómadas, obviamente llevan a cuestas el estudio fotográfico y el laboratorio digital y, ojo, también en papel, a bordo de la Bicha, una autocaravana alemana de los años 80 que fue reacondicionada por ellos mismos. No os perdáis este episodio porque fue precioso. Sí, son una pareja entrañable. ¿Verdad y que además, sí? Sí, yo me encantaron porque es que, no sé, tienen una forma de vida tan diferente. O sea, siendo nómadas, claro, para ellos el estilo de vida es totalmente diferente y cómo te cuentan las cosas y sobre todo las experiencias que han vivido. Nos contaron algunas experiencias tan bonitas de que habían vivido con la gente de los pueblos que solo por eso ya mereció la pena la entrevista, sin duda, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que toda la gente que quiere dar ese paso de irse a vivir al campo tiene que escuchar esta entrevista porque ellos dieron muchas claves de lo que es realmente ese ir por los pueblos, ese cómo se acerca, cómo acercarse a la gente rural. No os lo perdáis, de verdad. Bueno, pues la siguiente entrevista, lo cierto es que tuvo su origen en un episodio anterior, en el episodio 35, donde habíamos hablado con Maitena Ezcutari Artieda, que es directora general de Turismo, Comercio y Consumo
del Gobierno de Navarra. Uno de los proyectos de los que nos habló fue Dernaizu Coop, una cooperativa de iniciativa social que se puso en marcha como tal en 2011, con la intención de crear actividad económica y, a su vez, dar respuesta a la necesidad de servicios en el valle de Basaburua, en Navarra, a través de una tienda, un bar-restaurante, un punto de información turística y otros servicios. Y por eso entrevistamos a Virginia Guerendiain. Lo cierto es que esta entrevista fue muy interesante porque Virginia nos dio muchas claves de ese día a día, tanto de lidiar con la rutina, con los clientes, con las peticiones de la gente del mundo rural, como lo que es llevar un negocio de este tipo. Así es que interesantísimo también. Sí, yo lo oí a posteriori, si te acuerdas, en esta fecha fue cuando yo estaba fuera, que no pude conectarme y tuviste que hacer la entrevista tú sola. O sea, que de esta tengo solamente lo que he escuchado, pero no tengo el recuerdo de haber podido participar en ella, pero bueno, por lo que he escuchado, desde luego también otra interesante entrevista. Después pasamos al 1 de marzo, que hablamos de milagro, porque fue una especie de gincana para ver cómo podíamos hablar con Floriana Acosta, que es la propietaria anfitriona de la Hacienda Montezuma en Costa Rica. Es una hacienda muy especial entre los volcanes de Torres y Miravalles, allí en el norte de Costa Rica. Y cuando fuimos a conectar con ella, pedimos estar un cuarto de hora antes. Ya sabéis que el podcast siempre lo emitimos a las 19:00 hora GMT y la pedimos que estuviera un cuarto de hora antes. Pues ella entendió la hora, pero hora local suya, y no hubo manera de poder conectar. Vale, dijimos, bueno, pues no pasa nada porque ella se conectó antes, como es la hora, pero cuando llegó la hora resulta que ella había quedado con un señor en otro sitio distinto a su casa. Entonces tuvo que subir a un monte donde podía tener cobertura. Son las cosas del mundo rural, ya sabéis. Entonces, desde un monte allí apartado donde pudo lograr tener una conexión más o menos regular, pudimos hacer la entrevista y fue pues muy chula porque la verdad es que Floriana es una gran comunicadora. Quizá el sonido a lo mejor no era muy bueno, pero la verdad es que Floriana tiene un objetivo muy bueno, que es compartir el lugar, o sea, ese lugar, esa hacienda Montezuma, que es especial y mágico, pues con personas que lo aprecien y que quieran tener una experiencia real y auténtica de la cultura costarricense y de su naturaleza. Así que si queréis conocer más sobre cómo Costa Rica puede ser un país realmente interesante a efectos turísticos, no dejéis de ver este episodio. Y la historia de la finca también era muy interesante, y de cómo la gestionan y de cómo casi tienen una autosuficiencia dentro de la finca también. Bueno, sí, es que todos valen la pena, claro. Isabel. Hombre, si no los entrevistaríamos. Obviamente, como os hemos dicho al principio, se trata de traer gente que pueda inspirar, gente que realmente esté haciendo proyectos interesantes y atractivos en el mundo rural, y este es uno de ellos. Y la verdad Exacto. Es que creo que es muy, muy inspirador. O sea que, a continuación, luego en la siguiente entrevista, también otra mujer increíble. Entrevistamos a María del Camino Limia, que es presidenta de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible y de otro proyecto que se llama Merino Spain. Camino es una gran mujer que cambió la toga, ella era abogado y las leyes, por la llamada del campo, concretamente por las ovejas, a las que tanto quiere. De hecho, es una gran defensora de la raza merina y lo hace a través de un proyecto que se llama Merino Spain, como os digo, y que nos contó en este podcast el proyecto de Merino Spain, y de su vida y de su trayectoria y de cómo es su día a día. De hecho, es una tía tan lista que actualmente es consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura, aquí en España. O sea que es una mujer muy, muy interesante. Lo cierto es que sí. Además nos contó también muchísimos detalles del trabajo que hacen con sus ovejas. Rompió muchos estereotipos, eso que tanto nos gusta a nosotras también, rompió muchísimos estereotipos y de verdad que es otra entrevista interesantísima. La siguiente entrevista también tuvo su origen en un podcast anterior que hemos mencionado hace un momento, concretamente en el episodio 43, cuando tuvimos a José María López Bourio, socio fundador del proyecto Sabor Rural Galicia. Lo hemos hablado hace un momentito. Y
en esa entrevista nos habló, entre otros, del proyecto llamado Aldealista, que se desarrolla desde una aldea ourensana de 6 censados, y lo cierto es que cuya pretensión es acercar a través de una app viviendas y servicios a nuevos pobladores. Su socio fundador, Juan Carlos Pérez Rodríguez, es también socio de VPF Escandinavia AS, una empresa de software noruega ubicada al lado de Oslo. Y lo cierto es que nos explicó que todo este proyecto de Aldealista empezó porque su abuela le dijo algo así como: neno, los pueblos no pueden desaparecer. Y él, pues, la escuchó. Recuerdo que lo dijo efectivamente en gallego y que además, bueno, pues que fue muy entrañable porque eso fue lo que a él le motivó. Y claro, la pandemia también, ¿no?, nos explicó que fue el momento crucial para que todo esto se desarrollara, y yo creo que tiene por delante un gran futuro, y el desarrollo de este proyecto lo está haciendo fenomenal, y yo creo que va a tener muchísimo éxito. O sea que estamos encantados con Juan Carlos Pérez Rodríguez y su proyecto Aldealista. Si queréis conocer algo más de cómo ayudar a los pueblos, pues entrad en la web aldealista.es, me parece, o .com, no me acuerdo. Bueno, en el episodio lo pone, en la parte de abajo están puestos todos los datos de contacto. Exacto. Y luego ya vamos por marzo, el 29 de marzo, tuvimos con nosotras a otra gran mujer, Amanda del Río, que la definen sus compañeros como la capitana general que está en todos los saraos, de la Fundación Global Nature, una fundación privada sin ánimo de lucro que está dedicada a la protección de la naturaleza desde el año 1993, o sea que no es ninguna tontería. Nos contó parte de los proyectos que llevan a cabo para mantener los humedales, sobre todo en España, y cómo se relacionan también estos proyectos a ellos desde la Fundación Global Nature, cómo se relacionan con la población local para implicarlos y que sean parte de los proyectos, porque claro, en esos territorios no se puede ir de guay, ¿no? Decir, no, aquí no hay nadie, esto ya son los humedales y los animales. No. Allí hay personas que son gracias a esas personas que esos territorios sobreviven y se mantienen, y esas personas pues tienen su propio medio de vida, o sea, son ganaderos, o son agricultores, o son empresarios de turismo, y con ellos son con los que trabajan para que estos proyectos realmente tengan sentido y para implicarlos y que ellos sean parte de esa conservación de esos humedales y de esos territorios o de esas dehesas. Lo cierto es que dio algunos ejemplos concretos de estas actuaciones con agricultores. Creo que comentó, lo que tú dices, con muchísimo respeto además, porque decían, bueno, vosotros habéis hecho las cosas hasta así, bien, vamos a probar en una parte de la finca esta otra manera y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero siempre desde el respeto, y la verdad es que bueno, es una gran mujer, Amanda del Río, ciertamente. Por cierto, enhorabuena porque se acaba de casar, o sea que enhorabuena. Bueno, pues felicidades, y tanto. Claro. Pues nada, y después de Semana Santa tuvimos en nuestro podcast a Israel García, gerente y cervecero en Cerveza Raíz Cuadrada, un proyecto que junto con su hermano han logrado convertir en un referente al fabricar una cerveza artesana con el pan duro de la panadería de su familia, convirtiendo un residuo en una magnífica cerveza. Y todo empezó con un kit de hacer cerveza, de los que venden en internet. Y cuidado, que tanto Israel como su hermano, uno es ingeniero de telecos y otro ingeniero informático, si no recuerdo mal. ¿Y qué decidieron? Volver al campo. Así es. Ellos decidieron que volvían a su pueblo y que querían dar, pues yo qué sé, otro golpe de timón a su vida, y la verdad es que les ha salido bien. O sea que la cerveza Raíz Cuadrada es una cerveza artesana muy, muy chula. Os la recomiendo, de verdad. Y además, empezad a pedirla, aunque no la haya, para que así podamos ayudarles. Porque si se empiezan a pedir las cosas en los bares, pues lo empiezan a conocer. Es una manera de ayudar a estos pequeños empresarios que están dándolo todo por el mundo rural y que invierten en el mundo rural y crean puestos en el mundo rural. Ahí está, bien dicho, Isabel. Bueno, en el siguiente episodio entrevistamos a una persona que se llama Marcos Vázquez Marey. Marcos es el director de Mubicla, que es un museo vivo e integrado del campo y la locomoción agraria,
tal cual, ¿eh? O sea, como lo veis. Cuenta con una exposición única con las dos vertientes que dice el nombre, es decir, la de Viva, la vertiente de Viva, porque todas las máquinas que tienen y las piezas que la integran funcionan todas al 100%, y lo de integrado, porque es que se encuentra en las entrañas de una casa de labranza tradicional gallega, en Trasleste, en la provincia de Lugo, pero está en pleno funcionamiento. O sea, la casa, la maquinaria y la casa de labranza funcionan todo. O sea, es increíble, pero bueno, él lo tiene como un museo y trata de atraer a la gente hacia su museo. ¿Te acuerdas que se quejaba un poco de que, bueno, que los paisanos pues no le daban tanta importancia, que tuviera allí un recurso tan importante y que le hubiera gustado que hubiera haber tenido más colaboración? ¿Te acuerdas un poco de esto, no, Raquel? Sí, decía de hecho decía que venían muchísimos más extranjeros pero extranjeros de fuera de España que locales, ¿no? Sí, O que gente de España. Bueno, sí, eso siempre pasa, ¿no? Nadie es ya. profeta en su tierra. Pero bueno, la verdad es que tiene un proyecto interesantísimo porque además hacen, recuerdo que también decía que hacían como reuniones donde hablaban temas muy diversos, científicos, tecnológicos, allí mismo en el propio museo, y además nos contó que también tienen ganadería de vaca ecológica y también tenían manzanos, o sea, es bueno Sí. lo que él dijo, ¿no? Una casa de labranza y bueno, una gran... A él no le gustaba lo de explotación. ¿Recuerdas que Sí, dijo a mí lo de sí, sí, sí. explotación? Es verdad, es verdad. Sí, sí, explotación no me gusta. Me parece casa de labranza y además en activo. Recuerdo que lo dijo Exacto. varias veces y me pareció muy bonito. Por eso creo que también hay que reivindicar las palabras, porque las palabras construyen y las palabras además construyen ideas, no solamente ideas, sino también conceptos. Y este concepto de casa de labranza me parece mucho más bonito y sobre todo menos agresivo que explotación agrícola, que al final la palabra explotación pues tiene las connotaciones que tiene. O sea que Exacto. Marcos es un tío listo y merece la pena. Y bueno, pues también os sugiero que vayáis a visitar este museo porque encontraréis allí todo lo que es tradición, pero en pleno funcionamiento. O sea que, Ujú. pues luego ya estamos en mayo, el 3 de mayo, un miércoles 3 de mayo, por fin pudimos entrevistar a Miguel Ángel Campelo, de la empresa Castañas Campelo. ¿Y por qué digo por fin? Pues porque tuvimos una experiencia nefasta en la primera vez que lo intentamos. Fue un miércoles que no hubo manera de poder conectarnos con él. O sea, tuvimos que dejarlo en blanco ese miércoles, yo creo que el único que hemos dejado en blanco, porque la tecnología no nos acompañó, no hubo forma. Pero bueno, en este caso, Miguel Ángel, la verdad es que es un hombre de verdad de lo más campechano, además con una capacidad y un aplomo tremendos. Él está especializado en el desarrollo de la industria agroalimentaria y ya desde hace un tiempo que está volcado en la industria 4.0. Miguel Ángel lidera una empresa con más de 50 años de trayectoria en la que junto a un buen equipo han logrado que esta empresa, Castañas Campelo, sea una de las principales referencias en el sector de la alimentación como proveedor de castaña fresca y seca, tanto en harina de castaña como sus derivados, también de ajo blanco y morado y de nueces, pero también tenía otros productos, no me acuerdo cuáles más, la verdad. La verdad es que yo lo que sí que recuerdo es que tenía una visión muy global de cómo estaba la agricultura a nivel de España, porque sí que recuerdo que decía que habían estado viviendo un tiempo cuando su padre, ¿no? Empezó la empresa, creo que decía que habían estado por Castilla, ¿no? Por Castilla-La Mancha, y entonces todavía tenían relaciones y sabía muy bien, conocía muy bien el tema, pues por ejemplo eso de los bosques, de cómo se tenían que cuidar los bosques, de por qué algunos bosques estaban dejados, el tema del agua, hablamos del tema del agua también, por qué en Sí, algunos sitios, como él decía, aquí tenemos el mal del agua, porque sí. hay mucha y en otros lugares no hay. En fin, fue un recorrido también histórico. Fue muy bonito porque nos dio también muchísimo. A mí me pareció una persona muy implicada y con mucho conocimiento del Sí, es verdad. territorio. Mm, Está en León y la verdad es que en el Bierzo, me parece que era, y la verdad es que muy implicado también con el territorio, sí, efectivamente. exacto, sí, sí.
Y nada, pues en el siguiente episodio entrevisté a una mujer fantástica, maravillosa, como es mi compañera Isabel Sánchez Tejado, que entre Bueno. otras cosas, además es directora del Festival del Piorno, ahí en su tierra, en Gredos Norte. Nos contó toda la historia, la evolución y el carácter puramente rural que tiene este festival, que atrae visitantes en los meses de mayo y junio a los 50 pueblos que lo componen. De verdad, fue un episodio, Isabel, entrañable, porque creo que te estrujé ahí, me lo contaste todo, nos lo contaste todo, nos explicaste cómo unos cuantos locos se os ocurrió montar este festival, que lo mismo, lo que pasa siempre, ¿a quién va a querer venir? ¿A quién le va a interesar el Piorno? Y fíjate dónde habéis llegado. Fue Bueno, precioso. tenemos mucho recorrido todavía por hacer, la verdad es que muchas cosas que hacer, pero bueno, estamos orgullosos de haber conseguido mantener este festival durante 12 años y como tú dices, empezó pues éramos 4 locos, no sé si participaban el primer año, no sé si fueron 7, 8 pueblos y haciendo qué, pues concursaban con decoraciones y tal, y bueno, ahora hemos llegado este año, el 23, que ya son 50 pueblos participando y con una implicación superior o mayor de la administración pública, que siempre hace mucha falta en estos proyectos, porque los voluntarios son importantes, pero la administración es la que tiene los recursos económicos suficientes para poder mantener este tipo de cosas y la verdad es que es la manera de revitalizar pueblos en los meses en que no hay nada, que son mayo y junio, que son meses en los que aún no han venido lo que llamamos los veraneantes, ¿no? Y hay que hacer cosas para atraer a la gente, sí. O sea que muchas gracias por tu entrevista, que me sentí muy cómoda y muy a gusto, la verdad. Muchas gracias. Oh, yo también, Isabel. Vale, pasemos de las flores y vamos ya. El 25 de mayo entrevistamos a Emmanuel Silva Muñoz, que es CEO y cofundador de la Oficina de Transición Energética. Manuel, la verdad es que es un pionero prosumidor. Su hogar fue uno de los primeros en España en producir toda su energía de manera renovable, desconectados además totalmente de la red eléctrica, desde hace ya más de una década en su casa. O sea que fíjate, o sea, es todo un experto sin duda en todo lo que es energías renovables. Nos contó, entre otras cosas, qué son las comunidades energéticas y dónde se pueden crear o desarrollar y cómo se pueden desarrollar o crear. Exacto, la verdad es que dio muchas claves porque es un tema complejo a nivel, vamos a decir, burocrático, ¿no? Y a nivel de proyecto. Y yo creo que, bueno, lo tenían muy claro, esa parte, ¿no? Esa parte de ingeniería y de papeleo, por así decirlo, tenía muy claro y era también pionero en eso, ¿no? En algo que se va a ir desarrollando posiblemente durante los próximos años y, bueno, ya están ahí, ¿no? Con el proyecto, o sea que también fue bastante interesante. Sí. Y nada, y de ahí ya pasamos a hablar de vino. Ya habíamos hablado anteriormente de vino, pero bueno, en este episodio quisimos conocer el Sellema Tallonga, que es una empresa familiar dedicada desde hace más de una década a la elaboración de vino desde un pequeño pueblo de apenas 100 habitantes llamado Fulleda, en Lérida. Rosa María y Alba nos contaron que, más allá de la elaboración del vino, le dan mucha importancia a la difusión del proceso, las viñas, enseñar el entorno y colaborar con otros productores o con otras personas o entidades de carácter cultural. Y de ello doy fe porque conozco personalmente el Sellema Tallonga, porque en Fulleda he vivido pues casi 2 décadas y fue una entrevista muy especial y muy entrañable para mí porque, bueno, conozco a Rosa María y a Alba desde hace muchísimos años, he visto la evolución, el nacimiento y la evolución de ese proyecto y la verdad es que es algo maravilloso hasta donde han podido llegar y lo que les queda todavía. Exacto, eso te iba a decir, que aún queda, porque son muy jóvenes, porque tienen un entusiasmo tremendo y os sugiero que veáis su página web, de verdad merece la pena porque vais a ver ya solamente los dibujos que tienen y cómo expresan las cosas, os van a encantar y os van a dar una pauta de por dónde van los tiros. Y o sea, gente con una implicación también en el territorio tremenda y siendo tan jóvenes y tan entusiastas, es que, pues otros que rompen estereotipos, está claro. Exacto. Sí. Pues
Llegamos y la música con mayúsculas entró en nuestro podcast con esta entrevista y lo hizo de la mano de Cristina Pascual, que es compositora por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, además de arquitecta por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Qué vida tan interesante, porque esta mujer, después de hacer un máster con especialización en acústica y un doctorado en el que aplica las ciencias del sonido al área humanística, pudo profundizar en las relaciones que existen entre la dimensión sónica de las poblaciones y sus entornos naturales y arquitectónicos. O sea, tremendo, de verdad. O sea, os sugiero que la oigáis porque realmente esta mujer es que tiene además una voz, un sonido, su voz y lo que dice es tan musical que te engancha, o sea, es absolutamente adictivo. Cristina además ha compuesto la obra Panteón Romae, que estrenó el pasado 20 de abril de este año, del 23, y lo interpretó la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. Casi nada, o sea, la mejor orquesta sinfónica que tenemos en nuestro país. Es una obra que ha sido becada por la Fundación SGAE y por la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Pero sobre todo Cristina nos habló importantísimo, dices, y todo esto pues porque vive en un pueblo pequeño, porque nos habló desde el mundo rural y cómo este entorno no solo no le ha mermado posibilidades, sino que las ha incrementado y sobre todo en el aspecto creativo. ¿En qué pueblo vive, Raquel? Cuéntanoslo. Pues en el mismo pueblo que las chicas del Selle Matallonga, en Fulleda, el mismo pueblo en el que yo estuve durante 18 años. De ahí también, porque el padre de Cristina era originario de Fulleda. O sea que los dos proyectos han salido de ahí. Fíjate qué diferente, sí, pero qué mágico que es el lugar allí, en las Garrigas profundas, en la Cataluña profunda. Hay cosas maravillosas. Y la verdad es que la entrevista con Cristina fue brutal, brutal. No he visto a nadie dibujarte con voz, porque ya estábamos hablando, ¿no? Solo te lo podías imaginar. ¿Y cómo te podía hablar de arquitectura, de albañilería y de música a la vez? Y cómo tú lo veías, al menos nosotras nos envolvió esa imagen. Creaba imágenes verbales. Fue brutal. Bueno, claro, una entrevista tremenda y una comunicadora tremenda también, por eso que dices, recuerdo el símil de los ladrillos y las notas musicales, es que ibas viendo cómo iban poniéndose los ladrillos uno encima de otro según iba hablando ella, o sea, ella tiene una voz además muy musical y la expresión que tiene también es una entonación, claro, es músico, o sea, ¿qué vamos a decir? Pero que la arquitectura, o sea, un músico arquitecto, yo no me podía imaginar que podía ser tan interesante y la verdad es que fue magnífico, sí. O sea, fue magnífico. Y tanto, sí. Bueno, pues que hemos llegado ya al final. O sea, que fíjate, finalizamos la temporada, pero para finalizar llegó el momento de lanzar boomerangs, bling, pero de los buenos, de los que diseña y fabrica mi compañera, mi amiga, Raquel Sanes. Es que esta vertiente no la conocíais, ¿verdad? Pues no dejéis de oír este episodio, porque nos habló con pasión de su proyecto Boomerang Manía, de cómo diseña, cómo trabaja y vende estas obras de arte, porque son trabajos personalizados y obras únicas que tienen un objetivo lúdico, pero que durante la entrevista Raquel me transmitió una cosa que, claro, no me había dado cuenta yo, y es que hay una filosofía de vida detrás de todo esto, una enseñanza acerca de la forma de lanzar el boomerang, es como vuelve. O sea, si tú lo lanzas con rabia, cómo te vuelve, cómo tal. Y claro, lo que había detrás es que lo que das es lo que te vuelve. ¿Es así o no, Raquel? Totalmente así, totalmente así. Tú fíjate qué energía tenemos hoy, Isabel. Sí. Fíjate qué energía. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dado durante esta primera temporada, hoy estamos aquí reunidas, ¡bum! Y toda esta energía nos vuelve de nuevo como un boomerang, ¿sí o no? Sí, qué buen símil. Me gusta. Claro, esto es lo que hemos lanzado y esto es lo que nos retorna. Exactamente. Claro. De hecho, yo siempre recuerdo que Luis Ramos, nuestro querido Luis Ramos, siempre decía esto. Sí. Todo lo que das, si das bueno, te vuelve bueno. Siempre, no lo dudes, aunque te creas que no, pero siempre que estés dando bueno, te va a venir bueno.
Ahí está. Y otra frase también de Luis Ramos, que bueno, para los que no le conozcáis, Luis Ramos es el podcaster más oído en lengua española, que además tiene un podcast que es Libros para Emprendedores, pero además hemos tenido la suerte ambas de conocerle personalmente y que es una gran persona. Lo mejor de Luis es que es una gran persona. Pues hay otra frase que me encanta suya que dice: dar, porque siempre en los cursos, en los máster, todos los alumnos siempre le preguntamos, pero ¿hasta cuándo tienes que dar? O sea, ¿cuál es el límite? Hasta que te duela. Hasta que te duela. Sí, es verdad. Así que sed generosos, ¿eh? No porque lo diga Luis Ramos, sino porque, bueno, es una actitud de vida que desde luego, como dice Raquel, es lo que te va a volver. Es decir, todo lo que des es lo que te va a volver. Así que en la teoría del boomerang ya se queda para siempre aquí, ¿eh? Es el efecto boomerang, Ahí exactamente. Está. Sí, ahí sí. Bueno, pues como hoy no sé si quieres que abramos turno de preguntas, porque no sé si van a preguntar nadie, pero no sé si quieres comentar algo de alguna de estas entrevistas que te apetezca, Raquel. La verdad es que, bueno, en principio yo hoy estaba revisando porque, bueno, he hecho un parón un poco, no, me he desconectado un poquito. La verdad es que este verano, Isabel, te voy a decir la verdad, me he desconectado un poquito. He dicho, no voy a pensar porque de vez en cuando toca, pero hoy cuando estaba revisando todas las entrevistas y me entraba como esa cosa otra vez, ¿sabes? Y dices, hostia, es que llevamos 60 episodios, más los que hicimos al principio, que algunos no quedaron grabados, que no teníamos todavía el proyecto, este proyecto Mundo Rural en Positivo, y dices, pero ¿cuántas cosas hemos aprendido? ¿A cuánta gente hemos conocido y cuántas cosas hemos aprendido? Y dices, hostia, es que quiero seguir, porque es que vamos a seguir aprendiendo un montón. Además, sé que de aquí, de estas entrevistas, están saliendo cosas, la gente se están conectando unos con otros. Así como en algunos episodios nos han dicho y entonces a partir de ahí hemos entrevistado a otra gente, fuera del escenario también están pasando cosas. Y yo creo que tenemos que seguir para adelante, Isabel. Yo creo que lo hacemos muy bien, que nos lo tenemos que decir nosotras también, coño, si no nos lo decimos nosotras, ¿quién nos lo va a decir? pero sí, bueno, hay que seguir, sin duda alguna. Sí. Yo también me siento orgullosa de esta trayectoria, de estos 60 episodios, por eso que tú dices, porque creo que hemos conectado gente y nuestro objetivo siempre ha sido el dar difusión a esos proyectos interesantes, a esos proyectos que pueden inspirar a otras personas, y yo creo que lo estamos consiguiendo. O sea, de hecho, yo el feedback que tengo, tanto en redes sociales como a nivel personal, es que realmente esos proyectos son interesantes y que había que darlos voz. Y hemos tenido la suerte también de que al principio, como es normal, pues teníamos que buscar nosotros los proyectos y teníamos que casi bucear en sitios, pero ahora ya nos llaman para pedir estar y para pedir que si les podemos entrevistar, y bueno, pues nosotras mismas valoramos si el proyecto tiene las características que buscamos para que sea de alguna manera atractivo, y bueno, pues tiramos para adelante. Así que yo creo que es un movimiento social más que un proyecto, y que el movimiento social es que al final todos veamos en positivo que el mundo rural tiene opciones y que es una opción de vida atractiva, sin duda alguna. Así Exacto. Que ahí estamos. Exacto. Venga, pues si quieres agradecer, vamos con ello, tú misma. Pues sí, nada, agradecemos a todos los que nos habéis acompañado aquí en directo en el antiguo Twitter, ahora X. Tenemos aquí a los incondicionales fans en directo de nuestro espacio Mundo Rural en Positivo, a José y Petri, mis papás, que nos están escuchando. que además estoy con ellos, esta semana, o sea, y estoy muy feliz. Hoy no nos hablas desde Francia, entonces desde... No. Bueno, hoy estoy en mi tierra, sí, vale. Sí. Y estoy con ellos y bueno, pero ellos están ahí escuchando como siempre. Fenomenal. Y nada, pues un saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, y a los que nos escuchéis posteriormente en podcast, pues como siempre, gracias ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Así es, Raquel. Yo creo que sí, que ahora ya, bueno, hemos hecho un resumen de toda la temporada, así que ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos, por supuesto, hasta el próximo miércoles.
Pues así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, hora española, aquí en Twitter Spaces, o ¿cómo se llama ahora? ¿X Spaces? La verdad Spaces, es que no lo sé. No lo sé. Spaces. Es igual. Anyway, estaremos aquí para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas, porque nos encanta tu participación. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encuentras lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo y romper estereotipos.